Vamos a irnos entonces, hermanos, vamos a seguir ya varios miércoles que no estuvimos reunidos y hoy continuamos, vamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Ahí vamos al versículo 13 y 14. Hay dos temas, ojalá alcance el tiempo para cubrirlos. Vamos a hablar del tema de la eficacia de la oración y del tema del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, que es, si tu Biblia tiene los temas, en el capítulo 14, los primeros versículos tienen que ver con la oración y el siguiente tema es la promesa del Espíritu Santo. Vamos a tratar de cubrirlo, está poderoso, me encantó. Y bueno, que Dios nos ayude para que podamos asimilarlo lo más que podamos. Ahora, el ministerio de Jesucristo, gran parte del tiempo de Él ocupó en capacitar a sus discípulos. Porque Él sabía que estos discípulos, una vez discipulados, valga la redundancia, iban a extender el Evangelio a las naciones, y ustedes saben que producto de ese trabajo es que nosotros somos ahora creyentes. Quiero contarles que hoy comenzamos nuestro primer miércoles de evangelismo y visitación. Estuvimos cubriendo un poquito aquí la comunidad, las calles cercanas, porque vimos gente que ha llegado a vivir nueva, y para que sepan de la iglesia. Y después nos fuimos allá por el territorio de mi hermana Noel y mi hermana Corina. Allá detrás hay unas 30, 40 casas o trailas, y ahí también estuvimos trabajando, y vamos a estar trabajando varios días. Esta vez no llevé música ni prediqué, porque lo vamos a estar haciendo vamos a ponernos a predicar ahí. Si usted quiere acompañarnos los miércoles, más o menos estamos saliendo a las 4, porque venimos a las 3, oramos aquí antes, una media hora o un poquito más, y después salimos. Fue un tiempo lindo, encontramos a una señora que era católica, pero fue receptiva. Encontramos otra señora que es cristiana, ¿verdad? Y bueno, un vecino aquí, Miguel, que nos contó la historia de su vida. Bien interesante, hermanos. Hemos empezado. También visitamos al hermano Juan. El hermano Juan, yo creo que algunos se acuerdan de él. Antes llegaba ya cuando estábamos en Willow Spring, pero andaba deprimido, había enviudado, y el Señor lo fortaleció, y un día dijo: no, ya estoy bien, ya me siento bien, y ya no regresó. Pero hoy nos lo encontramos de nuevo, vive aquí a 50 metros, y lo volvimos a invitar. Así que, gloria a Dios, tocamos algunas puertas, 3 eran americanos, pero ellos mismos nos indicaron dónde había latinos, así que, gloria a Dios por este tiempo. Pero hablando del tema, Jesucristo preparó a los apóstoles para que ellos también hicieran discípulos. Y el punto era que también les enseñó a orar. El tema de la oración, yo cada día que estudio más lo de la oración y veo lo importante que es que nosotros entendamos que la única manera en que Dios va a obrar, o vamos a mover la mano de Dios y queremos tener una expresión, es a través de la oración. Amén. Por ejemplo, venimos, adoramos un rato al Señor y oramos y atamos fuerzas espirituales y nos fuimos. Así debe ser. Ahora, lo ideal es que si vamos a ir a comunidades donde hay familiares y sabemos los nombres, qué bueno que podamos orar por esas personas para que preparen su corazón, ¿verdad? Esa es parte también del mecanismo de evangelismo, pero que tiene que ver con el tema de la oración. Entonces, cuando Jesús andaba con los discípulos, Él le dijo: un día ustedes van a hacer mayores obras que yo. Y es la iglesia de Jesucristo la responsable, que cuando la iglesia entra en oración unida, eso es poderoso, hermano. Eso es impresionante. Entonces, este año 2026
yo quiero contagiar y que todos nos contagiemos y que oremos, intercedamos y podamos romper las estructuras espirituales que pudieran estar afectando que mucha gente pueda llegar a Cristo. Amén. Amén. Ahora, dice Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidiereis. A ver, léalo, hermana. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Esta es una fórmula, hermano. Amén. Veámosla como una fórmula. ¿Ya? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y todos sabemos que tenemos que orar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora, aquí en esto de la oración, cuando nosotros le pedimos en el nombre de Jesús, dice que para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vamos a estar deteniéndonos un poquito sobre este tema y después vamos a dar ejemplos de la Biblia de muchos milagros producto de la oración. Y yo sé que tú en algún momento has orado y Dios te ha contestado, pero hay unas reglas, hay algunos como principios que es bueno que los estudiemos. Todo lo que pidieres al Padre, dice primero, y habla de obras mayores, ¿verdad? Todo lo que Dios va a hacer en el mundo, mucho de lo que va a hacer, claro, Él es soberano, ¿verdad? Dios puede hacer cualquier cosa por su soberanía, pero por eso Él constituye la iglesia, su cuerpo, porque la iglesia es el instrumento que va a hacer que Él actúe. Nosotros por así decir, no me vayan a malinterpretar, pero es como que le dijéramos, ok, Señor, ahorita oramos para que tú actúes, ¿verdad? Como que lo invitamos, por así decir, a que obre y haga milagros. Entonces, ese es el poder de la oración. Obviamente, cuando lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Dios tiene demasiados recursos que a veces la iglesia no usa. Son, digamos, pues, perdonen la expresión, pero infinitos los recursos de Dios para la iglesia. Pero, ¿verdad que limitamos a Dios? Si Diosito quiere. ¿Verdad que a veces decimos así? Y Dios quiere. Y Dios quiere que la iglesia se ponga conociendo, pues, que la oración en comunidad tiene poder. Claro, cada quien podemos orar individualmente y usted tiene poder. ¿Ya? Usted ha sido, Dios lo ha autorizado a usted para que usted abra la boca, declare conforme a la voluntad de Él, porque ese es otro aspecto. Pero como iglesia, cuando hay unidad y nos unimos en oración, pues esos recursos infinitos de Dios pueden ser derramados. ¿Ya? Ahora, Dios dice que estás esperando para pedirme, porque ahí lo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces, hermano, el chance es como cuando usted llega a su papá y le dice, papá, dame unos pesos. ¿Cuántos pesos quieres? Y el papá ahí a lo mejor tiene un fajo de 50 billetes de a 100, pero usted le dice, no, dame 100. Pues 100 le daba. Pero si nosotros llegamos delante del Padre pidiendo de acuerdo a esa voluntad que Él tiene de darnos, qué importante. Y por eso nosotros como iglesia hemos establecido la oración a través de un manual declarando la palabra. Porque cuando declaramos la palabra estamos declarando la voluntad de Dios. Eso es importante. No quiere decir que si oramos oraciones personales no vamos a mover la mano de Dios. No estoy diciendo eso. Pero es importante entender que vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Yo he dado el ejemplo a veces que le vamos a pedir a veces cosas que no nos la va a dar porque no nos conviene. ¿Verdad? O estamos pidiendo no de acuerdo a como Dios quisiera. Me recuerdo al doctor John Paul Quichot. El
ya murió, él era el pastor principal de una iglesia la más grande del mundo, en Corea del Sur. Y él contaba que le había pedido un escritorio, una silla y una bicicleta a Dios cuando él empezó su ministerio. Y pasaron muchos meses y Dios no contestaba, hasta que un día Dios le habló y le dijo: es que no me has dado detalles de cómo quieres el escritorio, ni la silla, ni cómo quieres la bicicleta. A veces necesitamos ser específicos también, ¿verdad? Muy bien, gloria al Señor. ¿A qué estás esperando? Pedidme, ¿verdad? Y cuando Dios habla de que la iglesia puede hacer mucho, la oración y la intercesión tienen una respuesta maravillosa cuando lo hacemos como iglesia. Ahora, Santiago, en el capítulo 4, verso 2, dice algo más que nos puede ayudar a esto de la petición a Dios. Dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago capítulo 4, versículo 2. Entonces, dentro de las promesas de Cristo, esta promesa principal es que el Padre, Él nos va a escuchar y Él está dispuesto a contestarnos. Entonces, si usted lee la historia de la iglesia primitiva, la iglesia se reunía siempre a orar, a interceder. Y hay unos ejemplos maravillosos de cómo Dios obraba cuando la iglesia unida intercedía. Es importante saber pedir. Ahora, obviamente el tema de la humildad y la obediencia y todas esas cuestiones es importante que sepamos, ¿verdad? No somos esos hijos exigentes que le vamos a pedir de una manera irrespetuosa a Dios, ¿verdad? A veces uno como hijo puede exigir a su papá: es que no me trajiste, que no me diste, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que debe todo esto ser rodeado de humildad, ¿verdad? Ahora, lo importante en la oración, y que debemos de sopesar esto de la petición, porque la oración no solo es petición. Es bueno que lo entendamos, ¿verdad? La oración debe estar rodeada de alabanza, de adoración, de súplica, de confesión, ¿verdad? Qué importante todos esos aspectos, porque usted no puede solo llegar a exigir y pedir, ¿verdad? Usted aprende que tiene que humillarse delante de Dios, pedir perdón, confesar, qué sé yo, todos esos aspectos que son necesarios. Tenemos que mencionarlos. Entonces, ahora, la oración, como ya lo dije, es cierto, Dios quiere que pidamos y vamos a pedir conforme al Padre que nos va a dar, pero es importante que la oración tiene que ser también un diálogo con Dios, una plática, ¿verdad? Y usted muchas veces se vuelve hábil para poder pedir en medio de una plática, ¿verdad? Usted puede fácilmente, con su habilidad para convencer, ¿verdad? Usted puede lograr algunas cosas humanamente hablando, pero Dios conoce tu corazón y conoce tu disposición, y lo importante es llegar a Él. Dice que no deberíamos de necesitar pedir, porque Él sabe todo lo que necesitamos. Sin embargo, Él quiere que entremos en un diálogo, ¿verdad?, con Él, ¿verdad? Un diálogo que pudiera ser un diálogo permanente y importante, ¿verdad? Entonces, en ese diálogo Él nos va a hablar y nos va a decir qué cosas a veces son convenientes para nosotros, qué cosas podrían ser convenientes para la iglesia. Un parte de la oración de hoy era que Dios nos dijera dónde ir. Entonces, cuando íbamos saliendo, me dice la pastora: ¿qué te dijo Dios? ¿A dónde te dijo ir? Pues sí, ¿verdad? Pues no me había dicho, pero había un sentir donde, y le digo yo: ¿tú qué sentiste? Así,
decidimos ir a determinados lugares, ¿verdad? Yo creo que Dios nos habla a nosotros, pero tenemos que discernir realmente qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Amén. Eso es importante, ¿verdad? Ahora, como iglesia y en nuestra vida personal de oración, también tenemos que aprender a dar fruto de nuestra oración. Qué interesante cuando usted lleva un récord de todas las oraciones contestadas, ¿verdad? Y dentro de esas puede haber sido sanidades y liberaciones. Y usted dice, no, en este tiempo, qué lindo. Puede usted poder ver fruto de su oración. Y puede ser que algunas de esas esté pendiente y usted puede ir a la puerta y decirle, Señor, tu palabra dice que debo de ser persistente y te vuelvo a recordar, Señor. Amén. Qué importante. Ahora, usted puede llegar a Dios muchas veces. Qué difícil sería si tuviéramos que para orar hacer una cita. Y como somos muchos, a usted le va a tocar uno en julio y otro en septiembre, ¿verdad? Y solo en ese tiempo usted va a poder, pero no es así, ¿verdad? Qué lindo, te va a llegar las veces que quiera Él. Por eso ese diálogo debe de ser agradable, pues. Que usted sienta que en esa conversación con Dios, a lo mejor no recibió algunas cuestiones materiales, pero recibió algo en su espíritu, en su alma, que era mucho mejor que cualquier otra cosa material. Aunque necesitamos las cosas materiales, necesitamos que Dios nos abra puertas y ventanas para poder trabajar mejor o tener mayores ingresos. La economía está difícil ahora, pero qué importante es que podamos descansar en Él también. De esa manera, la carga, aunque sea muy pesada, como Él va a intervenir y vamos a presentar y llevar las cargas a Él, esa carga, aunque no nos la quitan de un solo, pero va a ser menos pesada. Eso es importante. Ahora, Dios quiere que tengamos una familiaridad con Él, una confianza con Él, ¿eh? Ahora, entre más usted habla con Dios, más ora, hermano. Yo les decía, cuando empecé con los manuales, porque yo me iba allá en la casa, a un área, allá en un estudio, y ahí me metía por horas. Así fue como yo fui escribiendo los diferentes manuales que tengo, y ahí me quedaba. Y ahí tenía música por horas, ¿verdad? Y bueno, fui aprendiendo, pero las primeras veces que oraba 5 minutos, ¿verdad? Ya no hallaba repertorio. Pero luego aprendí que uno puede declarar la palabra. Amén. Y eso es importante. ¿Verdad? Hoy, por ejemplo, yo agarré el manual nuevo, que ya se lo voy a ir entregando a la pastora para el nuevo tiempo. Agarré y fácilmente pude hacer las declaraciones que yo quería. Y amigablemente con Dios. Claro, lo ideal es que ese tema después me lo aprende y yo de memoria pueda hacerlo. ¿Verdad? Qué importante. Es importante. Gloria a Dios. Ahora, tenemos que entender el propósito del por qué oramos, ¿verdad? ¿Por qué usted ora? Y no oramos a Dios para solo informarle de nuestras cosas, ¿verdad? O no es solo quejarnos tampoco, porque es un buen tiempo para que Dios nos quejemos con Él, está bien, o hablemos de aquellas situaciones difíciles, ¿verdad? Pero a Dios le interesa nuestra relación, a Dios le interesa nuestra comunión. Esto es importante. Ahora, hay problemas que podemos encontrar en la oración. Y uno de los problemas que podemos encontrar es nuestra propia naturaleza caída, ¿verdad? Por eso la verdadera oración es un trabajo que requiere esfuerzo, concentración, dedicación, y a veces nuestra vieja naturaleza es apática, ¿eh? Y cuando empezamos a orar o pensamos a orar, ¿eh? Somos arrastrados a veces a dejar aquello o a hacer una oración de esas rápidas, ¿verdad? Y
creemos que es suficiente. Y está bien si así lo hacemos, pero no es lo ideal. Porque hay que tener cuidado que el cansancio o nuestro cuerpo, nuestra naturaleza puede no ayudarnos a la hora de tener esa comunión con el Señor. Entonces dice la palabra allí, el otro punto es en mi nombre. Todos sabemos que oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, acá en el capítulo 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ahí lo dice, ¿verdad? Es Cristo diciéndolo, recordándole que Él es el intercesor por excelencia. Amén, hermanos. Amén. No hay otro. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Ah? Él es, y Él nos lo recuerda en mi nombre. Porque Él es la puerta de entrada al Padre. ¿Se recuerdan que la otra vez, cuando estudiamos a Juan, estudiamos que Él era la puerta? Es la puerta a la vida eterna. Él es nuestro enlace con Dios, con el Padre. Y esto es importante, ¿verdad? Ahora, debemos de también resaltar que la esperanza que nosotros tenemos de recibir algo de parte del Padre tiene una cláusula. Amén. Qué importante. Hay contratos que nosotros firmamos que tienen cláusulas, ¿verdad? Esta es una cláusula, ¿verdad? Nosotros vamos a ser escuchados por el Padre si lo hacemos a través del Hijo. Hay un intermediario que es importante. Solo podemos acercarnos a la presencia de Dios por medio de los méritos de Jesucristo. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, reconocemos lo siguiente, hermanos. Reconocemos nuestra completa dependencia de Cristo. Por eso apelamos a su autoridad. Señor Jesucristo, ayúdame. Padre, en tu nombre. Amén. Dice Romanos 8, 26, 27. Gloria al Señor. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok, esto es importante lo que voy a decir. Cristo es nuestro intermediario, pero acordémonos que es importante la participación del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Pero acordémonos que cada uno de ellos tiene un papel importante. Y en este caso, el Espíritu Santo. Porque las tres personas de la deidad aportan su particular gracia en la oración. Por ejemplo, dice Pablo, hablando del Espíritu Santo, dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí no se trata de debilidad física, ¿verdad? A veces no estamos tan bien preparados para poder interceder o orar, o no hayamos qué decir, o no nos salen las palabras, pero usted puede hablar en lenguas, hermano. No, pastor, pero es que las lenguas son del tiempo pasado. No, hermano. Yo le puedo decir que yo oro en lenguas. Y muchas veces no me sale nada más que lenguas. Y aquí estoy a veces cantando y no me sale la palabra, hablo lenguas, porque ese es un instrumento de Dios. Amén. Y lo dice el Espíritu Santo. Dice, con gemidos que no pueden expresarse con palabras, dice esta versión. Sí, qué poderoso, hermano. Claro, yo no voy a andar exhibiéndome para orar de esa manera, porque eso causa, hay gente que dice, la lengua, ¿por
Porque todavía no les ha nacido todavía. Porque entender las lenguas es algo poderoso. ¿Eh? Cuando usted entiende lo que pasó en el Pentecostés, que cada persona de los miles que estaban ahí entendía hablar a los apóstoles en diferentes idiomas. Y ahora a lo mejor no es igual, pero el Espíritu se mueve con lenguas angelicales, existen, hermano. Yo no soy muy extremista y me voy a poner aquí a gritar en lenguas, no lo hago, pero yo sé que es una herramienta poderosa del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven que las lenguas el diablo no las entiende, hermano. Sí, no las entiende. Es una conexión directamente con el Padre, que lo hace el Espíritu Santo. Por eso dice, quiere Dios que le pidamos en oración, dice. Pero, por ejemplo, no sabemos, dice esta versión, no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué poderosa la labor del Espíritu Santo, que es Cristo, ¿verdad? Es el papel de Dios en este tiempo con la iglesia, porque el Cristo está ya a la diestra del Padre como el sumo sacerdote intercesor. Y dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Nueva traducción viviente. Es hermosa la explicación. Entonces, hermano, busca el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Día esto vamos a ministrar otra vez y tú lo vas a recibir. O recíbelo y en tu intimidad. ¿Ah? Para recibirlo debemos de estar bien, sin pecado. Viviendo bien, sin pecado. Tú entiendes eso. Confesándonos delante de Él. ¿Eh? Alguien que recibe el bautismo es cristiano, nacido de nuevo, se ha bautizado. No necesariamente bautizarse en agua, porque yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en el momento que me iba a bautizar. Así me pasó a mí. Y yo pasé 2 días orando en lenguas, que era impresionante. Solo yo lo puedo entender lo que me pasó. ¿Me entienden? Porque así son las cosas sobrenaturales de Dios. Yo crecí en una iglesia pentecostal que se promovía esas cosas. Hay iglesias que no lo promueven y yo comprendo, porque tú a lo mejor te congregaste en una iglesia que no promovía eso, pero ahora dices, ¿y eso qué es? Yo te lo explico. Yo tuve esa vivencia y Dios quiere que tengamos esa vivencia, que hablemos en lenguas, porque es importante. Y claro, no quiere decir que si no hablas en lengua, no quiero malinterpretaciones. Hay personas que no van a hablar en lenguas, está bien, y van a recibir la unción. Es decir, uno no quita de lo otro, pero que el Espíritu Santo participa de la oración, eso sí. Amén, hermanos. Amén. Ahora, nosotros dirigimos la oración al Padre como intermediario, digamos así, o como la puerta que es Cristo. ¿Eh? Pero es cierto que necesitamos también la participación del Espíritu Santo. Las 3 aportan la gracia. Amén. Ahora, esto no tiene que ser, claro, una fórmula mágica. Puedes hacer tu oración íntima. Dios, ayúdame. Gloria a Dios, eso está bien. Pero hay fórmulas que es mejor saberlas. Y si tú no sabías que hay que orar en el nombre de Cristo, hoy lo sabes, ponlo en práctica. Y ya. Porque hay personas que oran, Dios, ayúdame, y Dios no oye. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios es así, es soberano y Él es bueno, el Dios es maravilloso. Pero te estoy dando algunos códigos que pueden ayudarte. Amén, hermano. Amén. Ahora, domingo yo decía esto: si Cristo era Dios y Cristo era sin pecado, ¿por qué necesitaba orar? ¿Por qué tenía que ir al Padre? Porque esa es la fórmula. Porque Dios al hombre le dio potestad en la tierra.
señorea sobre esto, sobre lo otro, sobre lo otro. Y Dios respeta eso. Dios no le puede quitar así nomás esa autoridad al hombre, la tenemos. Se perdió por el pecado allá en Adán y Eva, lo perdieron. Y la autoridad la tomó Satanás, ¿eh? Y él gobernó bajo la muerte espiritual y la muerte física. Pero viene Cristo y le derrota a Satanás y le devuelve al hombre la autoridad. Y hoy la tenemos nosotros, la iglesia tiene ese poder y esa autoridad, pero tenemos que usar la oración para poder entrar en esos lugares celestiales y agarrar, arrebatar los tesoros espirituales que Dios tiene para nosotros. Es la fórmula de Dios. Amén. Amén. Dice 1 Juan 5:14. Claro, yo sé que tú oras por interceder por otros y oramos para ayudar a la iglesia y no tenemos agendas escondidas ni buscamos intereses personales, yo lo sé, ¿verdad? Obviamente, no es así con los cristianos, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que existe la palabra. Y miren lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Solo hay garantía de que la oración será contestada afirmativamente cuando su fin sea que la voluntad de Dios sea hecha. Dice Mateo 6:10, hablando de eso. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, vamos a recibir respuesta y vamos a pedir de esta manera, pero es necesario vivir en estrecha comunión con Cristo, porque en caso contrario no conoceremos su voluntad ni sus deseos, porque no nos los va a decir. Amén. Cuando más cerca estemos de Dios, tanto más nuestros deseos serán los mismos deseos de Dios, porque Él te va a impregnar de eso. Recuerdo que Cho decía, él pasaba 8 horas orando todos los días. Era increíble la experiencia que él tenía de vivencia con Dios. Y entonces Dios te va revelando y te va diciendo en el Espíritu qué conviene y qué no conviene. Entonces vas a orientar tu petición a lo que Dios quiere. Entonces todo se abren las ventanas de los cielos, se abren los cielos y Dios derrama hasta que sobreabunda. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, ya lo dije, Dios no va a concedernos todas las cosas que le pidamos, sino solo aquellas que correspondan a su voluntad. Amén. Ahora, claro, hay que saber pedir. Dios, que se haga, si es tu voluntad, Señor, no. Tenemos que conocer la voluntad de Dios en su palabra. Amén. Por ejemplo, Él dice que no estemos angustiados, ni desesperados, ni preocupados. Si yo, dice, a los lirios del campo, a los pajarillos, yo los alimento, ¿cómo no te voy a alimentar a ti? Él dice, no tienes que estar ansioso, preocupado. Si nos preocupamos, no estamos en la voluntad de Dios, ¿me vas entendiendo? Amén. Estamos en un problema, sabemos que Dios quiere que lo esperemos. Miren, hermanos, hay momentos que Dios va a enviar una situación o la va a permitir porque Él quiere que tú trabajes con Él, que estés con Él, que hables con Él, que leas la Biblia, que ores. Porque a veces solo cuando estamos apretados, que la vida nos aprieta, es que vamos a buscar más a Dios. Entonces, si Él recurre a eso, tú lo va a hacer porque te ama. Amén. Así que no te sorprendas. Si estás atribulado, pues Dios quiere hablar contigo. Dice Santiago 5:16.
hablando, por ejemplo, es decir, Dios conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que oremos para dárnoslas. Amén. Y que seamos nosotros justos para pedir. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y hay en la Biblia una infinidad de pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis 20:17. Voy a repartir aquí. A ver, pastora. Génesis 20:17. Hermana Verónica. Génesis 25:21. Hermana Noeli. Éxodo 8:28 al 31. Hermana Corina. Primera de Samuel. Ahí no está escrito. Hay mucho muy largo, la estoy escogiendo. Primera de Samuel 7, del 3 al 11. Hermana Corina. Hermano Junior. Primera de Reyes 18, del 36 al 40. Me voy a quedar aquí y ya voy a seguir con nosotros. Vamos a leer milagros que encontramos en la Biblia de respuestas a la oración. En la primera, Génesis 20:17, la pastora, Abraham oró por la familia de Abimelech y fueron sanados. ¿Qué dice? Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Acá hubo una situación que por error de Abraham, por ahí alguien quería a la mujer de él y hubo pecado. Tuvo que orar el mismo Abraham y hubo respuesta a la oración. ¿Qué dice Génesis 25:21? Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Milagro de oración de Isaac por su mujer. ¿Qué dice Éxodo 8:28 al 31, mi hermana Noveli? Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Acá Moisés, para que cesaran las plagas, oró. Y hubo respuesta, ¿amén? Estamos estudiando eso porque la Biblia nos da tantos ejemplos. A ver, ¿quién sigue? Hermana Corina. Hermana Corina, ¿le di una? Sí. Ok. Primera de Samuel 7. Sí, del 3 al 11. Ahorita hay uno, no me Habló recuerdo. Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa,
subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por vosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Amén. Aquí Samuel oró por el pueblo y le dio la victoria. Amén. Veano Junior, ¿sigues? ¿Cuál era Primera de Reyes qué? Primera de Reyes 18, 36 al 40. Sé que hay mucha lectura, pero como quiero entrar en el otro tema, si tú quieres copia de esta información, yo te la doy. Lo importante es que participemos conociendo lo importante que es la oración y que entendamos que vale la pena nosotros entrar en esa comunión y amistad con Dios a través de la oración. A ver, Junior. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. ¿El 38? Sí, 36 al 40. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hasta el 40. Hasta el 40. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: presenté a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los desgolló. Amén. Este es en respuesta a la oración de Elías. Dios le dio una victoria sobre el culto a Baal, y así tenemos una serie de ejemplos. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Entonces acá Ever, vamos a ver, es que hay mucha lectura, entonces no quiero que sean muchos versículos. Vamos a ver, Ever, Hechos 9:40. Mi hermana Carmencita, Dios mío, es que es demasiado. Ok, mi hermana Carmen, Hechos 16, 25 al 34. Y ahí nos vamos a quedar de este lado. La próxima semana los pongo a ustedes. Pero lo importante, hermano. Ok, hermano Ever. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Un milagro de resurrección, ¿verdad? De Dorcas. Dice, Dorcas fue resucitado después de que Pedro. A ver, hermana Carmencita. Sí, ¿Hechos qué, pastor? Hechos 16, 25 al 34. 16, 25. Perdón. 25 a 34. Sí, hermano. Ok.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró de los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Amén. ¿Sí? ¿A 40 dijo? Sí. Ok. Y ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue del día, los magistrados enviaron alguaciles y decir: suelta a aquellos hombres. Y en el carcelero hizo saber esta palabra a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora sal y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, sintiendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras para los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y Hasta bien- ahí, pues, Carmencita, Oh, hasta perdón. ahí, hasta ahí. Gloria al Señor. Bueno, en síntesis de esta primera parte, la oración tiene poder. Amén, hermanos. Amén. La oración hay que hacerla en el nombre de Jesús, con la intervención, por supuesto, del Espíritu Santo. La Biblia está llena de ejemplos, hay muchos. Lo que pasa es que había lecturas muy largas y quiero ver si toco el tema de lo que sigue, pero tú lo puedes estudiar en la Biblia. Si tú quieres que yo te dé esta información, yo te la doy para que tú puedas en casita leer. Lo importante es que nosotros veamos el poder que tiene la oración. Amén, hermanos. Muy bien, vamos entonces a ir al versículo 15 y 16, siempre del Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y hay otro tema más que lo estudiaremos después, que es el Espíritu de verdad. Ahora, lo que hemos estudiado en los versículos anteriores, el Señor Jesucristo promete a sus discípulos que tanto Él como el Padre contestarían sus oraciones desde el cielo. ¿Ah? Eso es lo que prácticamente le digo. ¿Ah? Dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué importante es esto. Ahora, Él también les da la promesa, y eso es el tema de hoy, la promesa del Espíritu Santo, pero les dice
condiciona algo. Siempre Dios va a condicionarnos cuando vamos a recibir algo. Aquí le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es como una regla, ¿verdad? Como una condición. ¿Ah? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, Dios siempre está hablando del amor, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos eso. Y Dios estuvo hablándole a los discípulos de que era necesario que amáramos, que nos amáramos unos a otros. Y lo importante en uno de los versículos claves es que le dijo, primero amadme a mí y amad a los demás, ¿verdad? A tus amigos, a tus vecinos, a tu qué sé yo. Esa es una condición general, que amemos a Dios. Es una condición sine qua non en el sentido de que eso determina que nosotros podamos conseguir algo, que es importante para la hora de pedir. Si no lo amamos, Él va a conocer nuestro corazón, que lo estamos haciendo, pero no por esa condición. Ahora, tenemos que creer en Dios para amarlo. Usted no va a amar a cualquiera así por así, aunque Dios nos manda a incluso a amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Bien complejo esto de lo que cómo Dios nos condiciona para que sucedan algunas cosas. Qué importante, ¿eh? Entonces, Dios siempre va a condicionar sus promesas, ¿eh? Entonces, tenemos que obedecer a Dios porque eso es una condición. Tenemos que amar a Dios porque esa es otra condición. Tenemos que amar al prójimo porque eso son condiciones. Si tú no lo haces, mira por qué no responde Dios a tus oraciones. Esto es importante. ¿Ya? Ahora, alguien que no es cristiano, ¿cómo creen que Dios va a actuar? Miren lo que dice Proverbios 15:29. Porque la Biblia dice que Dios no escucha la oración del impío. Ahora, por supuesto, a no ser que él se arrepiente, que sea una oración de arrepentimiento, ¿verdad? Quiero aclarar. Dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Tengamos claro eso. Porque hay gente que dice, no, yo oro. Pero, ¿cómo está su condición? En otras palabras, alguien en pecado va a ser difícil que Dios le escuche. Y hay diferentes maneras de que estemos en pecado. Dice Isaías 1:15. Dice Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Una expresión que nos aclara esto de que Dios no escucha al pecador. Bueno, es decir, en esa condición, si lo escucha, si él se arrepiente. Ahora, un auténtico seguidor de Jesús, pues sí va a ser oído, ¿no? Es una persona que se ha arrepentido, ha confesado a Jesucristo. Eso es diferente. Amén. Ahora, tú puedes decir, no, yo amo a Dios. Pero, ¿qué tal si no obedeces a Dios? ¿Ah? En ese caso, puede ser que nuestras palabras no pasen del techo, ¿verdad? Porque van a ser expresiones huecas, ¿eh? Dios mismo se queja a veces de esto. Él se quejaba de las personas que con su boca lo reconocían como Señor, pero no obedecían lo que él mandaba. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora, Juan 14:21, vamos a saltarnos un poquito, dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Ahí está la respuesta. ¿Quiénes son los que te aman? Porque a lo mejor nosotros podemos ver la apariencia de alguien, pero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y dice primera de Juan 2, 3 al 5. Este preámbulo del tema de la promesa es importante, ¿verdad? Porque Él ha hecho una promesa y la van a recibir aquellos que califican para eso. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y dice primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces es importante porque muchas veces el Espíritu mismo te va a cuestionar a la hora de orar o a la hora de interceder. Él te va a mostrar tu condición. Y esto es importante. Maravilloso trabajo del Espíritu Santo. Dice 1 de Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, la única manera, esto es importante, hermano, la única manera de demostrar nuestro amor a Dios es por la obediencia a su palabra. No hay otra. Ahora, yo sé que lo entienden, no es difícil de entender, porque esto mismo no ocurre en otros ámbitos de la vida. Ahora, y eso lo podemos ver en la práctica, un hijo que diga que ama mucho a sus padres, pero que siempre les está contradiciendo y desobedeciéndolo, vamos a cuestionar ese amor, ¿verdad? Hay personas que pueden decir, no, yo amo a mi cónyuge, o amo a mi esposa, o a mi esposo, pero sus obras dicen lo contrario. Ahora, ¿por qué estamos hablando del amor? Porque la promesa del Espíritu Santo, al principio, en el versículo 15, dice, si me amáis. Es una condición importante, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces, fíjate bien, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es interesante entender esa dimensión. Gloria a Dios. Ahora, en cuanto a hablar de la obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Pues va a ser evidente cuando los cumplimos, lo vamos a poder notar nosotros mismos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con los judíos? Que ellos querían hacer cumplir la ley, pero ¿cuál era su actitud delante de otros o de Cristo, ¿verdad? Ahora, ellos le daban importancia a la ley de Dios. Ellos cumplían lo de la circuncisión, cumplían lo del día de reposo, pero ignoraban otros aspectos también muy importantes, como la avaricia, la envidia, porque una obediencia auténtica nos debe llevar a cumplir todos los mandamientos, y eso no es fácil. Si nosotros queremos ser salvos cumpliendo la ley, no vamos a poder hacerlo. La ley nos muestra nada más el pecado. Y eso, qué bueno, porque tenemos al Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo es precisamente dar convicción de pecado. Ahora,
Siempre hablando de los fariseos, a ellos les interesaba, les preocupaba cumplir los mandamientos, pero de manera externa nada más, para que fueran ellos alabados por los hombres, pero no por amar genuinamente a Dios. Por eso hubo conflicto y choques con nuestro Señor Jesucristo y los fariseos, porque Él podía ver el corazón de ellos. Entonces el consejo es que obedezcamos los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y eso va a tomar sentido cuando nosotros mostremos ese agradecimiento que tenemos a Cristo, ¿verdad? Porque Él nos sacó de situaciones tan difíciles. A mí me sacó de un alcoholismo crónico que me estaba matando. Y yo he tratado de aprender a amar a Dios y poder servirle con amor, ¿verdad? Inspirarnos en la obediencia, porque no es fácil. Hay tantas reglas lindas, hermosas, pero que nos cuesta cumplir, porque nuestra misma naturaleza a veces nos bloquea. Ahora, esto es con relación a ese tema, que no es fácil enseñar esto del amor, porque no es fácil, es difícil, hermano. Hablar de que amemos a Dios es usted y su relación con Él. Pero es lo que dice la Biblia: si me amáis. Y para mí, cuando lo agarré, dije: ay, Dios mío, examíname, Señor, le decía David. ¿Cómo dice ese versículo? Examíname, oh Dios, y mira si hay en mi corazón también. Amén. Entonces, es un trato tuyo con Dios. Como la oración personal es un trato tuyo con Dios. Y en la intimidad, Dios te va sacando el montón de basura que puede haber en tu vida, ¿verdad? Nadie es perfecto. Yo le digo a la gente, ¿verdad? Y es mi versículo favorito: todos tenemos la cola que nos pisen. Y en ese aspecto, la intimidad con Dios es tuya. Lógrala, encuéntrala, disfruta de esa parte, aunque sean 5 minutos. Pero con el tiempo vas a ir sintiendo la delicia de esa relación. Y entonces tu profundidad en la oración va a ser mucha. Pero por ahora, si tienes un manual de oración, úsalo. En tu intimidad empieza a orar los versículos. Y allí el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Hay formas explícitas y precisas de Dios para mostrarnos sus mandamientos. Por ejemplo, miren lo que dice Juan 14:1. ¿Quién me lo lee, por favor? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahí hay un mandamiento. Tú crees en Dios, no te turbes. Cree en mí. Es un mandamiento. ¿Qué dice Juan 13:34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. ¿Es fácil? Terriblemente no. Es una lucha y un aprendizaje. Pero este es un mandamiento. ¿Qué dice Marcos 16:15? Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hermanos, ese es un mandamiento que yo quiero ponértelo de frente, porque no lo estás cumpliendo. No sé cuántos de aquí les gusta ir a evangelizar, pero si no lo estás haciendo, eres un desobediente. Hello. Amén. Sí, porque son mandatos de Cristo. Tal vez no son los mandatos de guardar el sábado, porque hay gente que dice: no, el sábado se guarda, y hacen una discusión. Sí, pero estás evangelizando. Pues no, eres un desobediente. No, tal vez no nos atrevemos a decir: no amas a Dios, pero la misma palabra nos está diciendo: si me amáis,
guardad mi mandamiento. Es tremenda la palabra, hermano. No es chiche, como dicen ahí en mi país. No es fácil. Pero tenemos al Consolador, hermano, que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Amén. Por eso dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. ¿Cuál era el primer Consolador que tuvimos? Cristo. Él fue por eso le digo, yo te he consolado, y Él consoló y amó y dio todo y dio su vida, pero luego envió a otro Consolador. Por eso dice, yo rogaré y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, porque en ese momento Él estaba ahí con los discípulos, luego fue a la cruz, luego se fue con el Padre. Se cumplió la profecía. Ahora Él está intercediendo por la humanidad en el cielo, pero el Espíritu Santo está aquí. Ese es el Consolador que tenemos que buscar la ayuda. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer para lograr lo que Dios nos promete. Las promesas de Dios tienen una condición: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ven, hermanos, vamos a ponernos de pie, pastora. Vamos a recoger una ofrenda, siempre lo hacemos. Por 2 semanas no lo hicimos. Si usted